Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este segundo encuentro de la jornada sobre salud mental 2025, organizada por el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos, CECAPSI, en sinergia con el Distrito Educativo 08-05 de la Regional 08 del Ministerio de Educación. Esta jornada se realiza en el marco del Día Mundial de la Salud Mental con el propósito de reflexionar, aprender y actuar a favor del bienestar emocional de nuestros estudiantes, familias y comunidades educativas. Bajo el lema Cuidemos la salud mental, prevención y bienestar integral, continuamos desarrollando temas de gran importancia que buscan fortalecer nuestras capacidades para reconocer, atender y, lo más importante, acompañar a quienes enfrentan dificultades emocionales. En este segundo encuentro de la jornada abordaremos el tema señales de alerta en adolescentes. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Durante esta etapa de la vida, los cambios físicos, emocionales y sociales pueden generar confusión y angustia tanto en los adolescentes como en sus familias. Reconocer a tiempo las señales que indican la necesidad de apoyo psicológico o psiquiátrico es esencial para prevenir situaciones de mayor riesgo y promover un desarrollo saludable. Para guiarnos en este importante tema, contamos con la participación del doctor Albert Moscoso, médico psiquiatra de niños, adolescentes y adultos, cuya experiencia profesional y calidad humana son ampliamente reconocidas. Y como todos sabemos, también forma parte del equipo de profesionales que integran el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI. A continuación, dejamos con ustedes al doctor Albert Moscoso con el tema Señales de alerta en adolescentes. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? Adelante, doctor. Sí, buenos días. ¿Me pueden escuchar bien ahí para confirmar solamente? Sí, se Sí, le escucha. Perfecto. Bien, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan la mañana de hoy. De manera personal, quiero o aplaudo esta iniciativa de esta jornada que se realiza junto al distrito 0805, si no me equivoco, sí, 0805, y el Centro de Capacitación para Ciegos, CECAPSI, entendiendo que la crisis actual de salud mental pues es cada vez mayor, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, pues hay muchas cositas que tenemos que prevenir, y la forma correcta para poder prevenir es llevando información. Como vemos acá, cuando se me invitó a participar, me llamó mucho la atención este tema, que es señales de alerta en adolescentes, cuándo buscar ayuda profesional, porque muchas veces nos podemos cuestionar cuándo yo sé que debo ir, cuándo yo sé que hay algo mal con el adolescente. Y pues trataré de, durante la presentación, hacerla de forma eh, entendible, no cayendo quizás en muchos términos, en muchas terminologías médicas o científicas, pero sí me gustaría, antes que iniciar hablando de señales de alerta, porque si nos enfocamos en señales de alerta, en 2 minutos, 5 minutos ya terminamos esta presentación, pero vamos a ir hablando y entrando de a poquito hasta que lleguemos a ese punto. Por acá. Ok. Pero, ¿qué pasa? Comprender el panorama actual de la salud mental en los adolescentes es el primer paso, pues, para nosotros poder entender y actuar de una manera efectiva. En esta etapa del desarrollo, como se dijo en la presentación, los jóvenes enfrentan muchos cambios, muchos desafíos físicos, hormonales, sociales, cognitivos, de los cuales también estaremos conversando un poquito más adelante. Las estadísticas de salud mental infanto-juvenil, a mí en lo personal me preocupan cada día más. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver unas pequeñas pinceladas de por qué entiendo que deberían ser alarmantes.
Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Hay muchos factores sociales, familiares, escolares, culturales que interfieren en lo que sería un desarrollo sano de estos chicos. Esto sin contar los que, como comentaba en una ponencia anterior que tuve también, los que son víctimas de acoso en la parte escolar. La salud mental en nuestros adolescentes es una preocupación creciente a nivel nacional, a nivel global, pues los datos son alarmantes y como podemos ver acá, 1 de cada 7 adolescentes sufre de algún trastorno de salud mental y la OMS ha estimado que aproximadamente un 14% a nivel global de los jóvenes entre 10 a 19 años tiene algún trastorno, siendo el suicidio en algunos países la tercera causa de muerte en adolescentes de 15 a 29 años, y la depresión y la ansiedad ocupando el primer lugar en el renglón de discapacidad. A pesar de estos datos, de estas estadísticas que podemos decir que pueden ser alarmantes, más alarmante sería aún que estos pacientes o estos adolescentes que pueden tener algún trastorno, muchos no están diagnosticados, otros, a pesar de estar diagnosticados, no reciben un tratamiento oportuno o un tratamiento adecuado por un especialista. Y si sumamos a todo esto el estigma que existe ante la salud mental, los recursos que muchas veces sabemos que un tratamiento de salud mental puede resultar bien costoso y a veces la dificultad de acceso, la dificultad de acceso a algún centro donde se pueda contar con uno de estos servicios. Para el 2025, pues las cifras son cada vez peores. Vemos que el 40% de estudiantes de secundaria, estos son en estudios internacionales, han reportado tristeza, desesperanza, que son tan persistentes que interfieren con su día a día y su rendimiento académico. ¿Y por qué este 40% es tan importante? Porque es un 10% mayor respecto a los datos que se arrojaron en el 2020. O sea, dígase que en 5 años esto pasó de un 30% de los adolescentes a un 40%. Claro, recordar, como dice en la partecita de ahí debajo, la pandemia que vivimos, que hizo quizás que esto fuera aumentando mucho más. Las consultas por emergencia, por intentos suicidas, conductas suicidas, pues se han duplicado en la última década en los Estados Unidos. ¿Qué pasa también aquí? Que lamentablemente, y digo lamentablemente porque es una realidad con la que tenemos que aprender a convivir, en el 2025 las redes sociales son parte ya nuestra y de los adolescentes aún más. Entonces, ¿qué pasa? Esta exposición constante y la presión por mantener una imagen idealizada está cobrando un precio muy alto. Y es algo que nosotros generalmente vemos cuando cogemos nuestro Instagram y comenzamos a scrollear, lo que vemos es viajes, comida, piscina, dinero, carros. Y nosotros mismos muchas veces lo que tendemos a publicar es cuando salimos, un fin de semana, un resort, una comidita, pero eso que yo publico en las redes sociales no es un espejo real de la vida que yo llevo. Muchas veces los adolescentes lo entienden que sí y comienzan a idealizarse esta vida perfecta de que yo no tengo y fulano sí tiene, y la presión que comienzan a sentir, pues también ha sido detonante de que estos síntomas y trastornos de salud mental pues vayan en aumento. ¿Qué pasa también con las pantallas? El acoso, el ciberacoso, que se ha visto que aproximadamente un 25% de los adolescentes ha reportado ser víctimas de acosos mediante la tecnología, mediante la parte cibernética. Y la parte de las adicciones. Ana pudiera estarse riendo ahora porque ella siempre dice que ese es un tema que a mí me gusta mucho, porque en verdad las pantallas con nuestros chicos está siendo un problema cada vez mayor. Se ha visto que un promedio de uso de los adolescentes de la pantalla es hasta 7 horas al día. Estamos hablando de 7 horas en el día. Yo me paso frente a una pantalla. Y no es solamente que yo tenga el problema con la pantalla, es que esto me genera problemas de sueño, problemas de concentración, aislamiento social, cambios en el estado de ánimo que vamos a ir viendo un poquito más adelante.
En cuanto a la prevalencia a nivel mundial de los trastornos de salud mental en los adolescentes, pues la ansiedad y la depresión son los que ocupan los primeros lugares en nuestras consultas, seguidos por trastornos del neurodesarrollo, como sería el TDAH, trastornos de conducta y trastornos alimentarios. Pero ¿qué pasa aquí? Que yo pudiera pensar que estos son las principales quejas de las escuelas, los trastornos de conducta y el TDAH muchas veces por la parte de la hiperactividad, de que estos chicos se mueven mucho, hablan mucho, salen del aula, muchas veces tienden a tener problemas con sus compañeros o los profesores, se desconcentran mucho, entre otros. Pero a nivel general, la ansiedad y la depresión, junto con el en los adolescentes, son las principales causas de motivo de consulta. Pero, ¿qué es la adolescencia? Y aquí es una parte donde quise ponerlo detallado, porque nosotros tenemos a satanizar la adolescencia. Muchas veces decimos eso es lo peor, el adolescente es malcriado, el adolescente esto, el adolescente lo otro, pero no entendemos el por qué el adolescente es de esta forma. Y con esta diapositiva voy a tratar de explicarla lo mejor posible para que podamos ir entendiendo. La adolescencia va desde los 12 años hasta los 19, 21 años. Claro, recordando que ya consideramos adulto por mayoría de edad a los 18, pero a los 18 años no es que mi cerebro termina de desarrollar. El cerebro termina de desarrollar, llega a su máximo potencial es a los 25 años. Entonces, se ha planteado extender este periodo de la adolescencia incluso a los 25 años por esto, porque es que el cerebro continúa desarrollándose. Y la adolescencia no es simplemente un paso de que yo pasé de niño a adulto y este fue como el puente que me llevó de una a otra. ¿Por qué? Porque aquí pasan muchos, muchos cambios. Es una etapa de transición crítica, es un periodo de transformación profunda que está marcado por cambios biológicos, cognitivos, emocionales y sociales, y se caracteriza por un rápido crecimiento físico, el inicio de la pubertad y la maduración de las funciones reproductivas, que la vamos a hablar un poquito también más adelante. ¿Qué pasa también en esta etapa? Hay un desarrollo neurobiológico intenso. Durante este proceso de la adolescencia, el cerebro no solamente crece en volumen, no es simplemente que yo cogí una vejiga, la soplé y creció. No, en el cerebro hay muchas reestructuraciones, muchas eh, se lleva esto, lo que se denomina poda neuronal o poda sináptica, que como el nombre lo dice, poda, podar, nosotros estamos podando el césped, cortando grama, ¿verdad? En el cerebro se realiza esto también, es una poda neuronal, donde el cerebro prácticamente elimina las conexiones neuronales que no utiliza y refuerza las que sí utiliza. ¿Qué pasa también en este proceso? El cerebro continúa madurando y tenemos dos áreas del cerebro que son las que quiero hablar brevemente para poder entender un poquito del por qué ese adolescente es de la forma quizás que es. Tenemos lo que es el sistema límbico. El sistema límbico pues se encarga de las emociones, búsqueda de placer, respuesta al miedo, emociones prácticamente. Y tenemos la corteza prefrontal, que es la que se encarga de las funciones ejecutivas, el razonamiento, la toma de decisión, la planificación, el control de los impulsos. Pero ¿qué pasa? Que en los chicos el sistema límbico, que es esta parte emocional, desarrolla primero. Entonces, esta parte de las funciones ejecutivas, de este planeamiento, de este control de los impulsos, se desarrolla después. Y por eso vemos que estos chicos tienden a ser más impulsivos, más emocionales, sensibles a las recompensas inmediatas, a veces no entienden las consecuencias a largo plazo de las acciones que se van tomando de momento. Tenemos también, ya que hemos visto ya a detalle un cambio. Vamos a ver el segundo, que sería la influencia hormonal y corporal. Pues la pubertad sabemos que desencadena un torbellino de cambios hormonales, donde hay un aumento en los niveles de la testosterona, los estrógenos y la hormona de crecimiento. Pero ¿qué pasa con estas hormonas? Que a veces solamente las relacionamos con la parte de la sexualidad o el desarrollo de los órganos sexuales internos o externos. Pero estas hormonas también influyen en el estado de ánimo, en el patrón del sueño del niño, los niveles de energía y la percepción que se pueda tener hacia sí mismo. Entonces, todos estos cambios hormonales, más este desarrollo cerebral que va a millón, el cerebro del adolescente es como un carro en la autopista Duarte a 200 kilómetros por hora. Eso va sin freno. Si a esto también
le sumamos lo que es la reconfiguración de la identidad y la autonomía, que es un proceso que pasan los adolescentes. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Dónde pertenezco? ¿Qué quiero ser? Este proceso implica mucho explorar valores y creencias, así como roles sociales. ¿Y qué pasa en esta etapa? Que es cuando pueden ser más influenciables por el entorno, por los compañeritos, la cultura, el grupito al que yo quiero pertenecer, pues voy moldeando mi conducta para poder pertenecer a ese grupo. Hay algo también y es en esta parte, en las relaciones sociales, donde las relaciones con los pares, dígase con los amigos, el círculo social del chico, pues adquiere una importancia central, a menudo superando la influencia familiar. Y muchas veces hemos visto eso en consulta, padres o madres que dicen, es que él no me tiene confianza. Él le tiene más confianza a un amigo que a mí. Sí, y nosotros pasamos por ahí. Y a veces preferíamos hablar las cosas con un amigo que con nuestros padres. Pero es precisamente por esto, son etapas que se van viviendo en el proceso del desarrollo del adolescente. Si sumamos estos, también los cambios cognitivos. Piaget habló de 4 etapas que tiene el ser humano en el desarrollo de la cognición. En el caso de los adolescentes, ya sería la última etapa, que es donde se desarrolla este pensamiento abstracto, hipotético, deductivo, donde yo comienzo incluso a pensar sobre mi propio pensamiento. Puedo ya tener la capacidad de poder ver una situación desde otras perspectivas que no sea solo la mía. Y todo eso se va desarrollando aquí en la adolescencia. Y si sumamos todas estas cosas juntas, nuevas en un individuo, pues lógicamente van a haber muchos cambios. ¿Qué pasa con los señales de alerta y todo lo que tiene que ver con una crisis? Pues, como vimos, la adolescencia es de por sí una etapa de grandes cambios, desafíos, donde es normal observar estos cambios, pero es importante en que nosotros podamos identificar la diferencia entre una conducta típica del desarrollo y señales que pudieran indicar un riesgo de salud mental o física para el adolescente. Y básicamente, lo que nos va a marcar esta diferencia pueden ser 4 cosas. La intensidad del síntoma que esté presentando, la frecuencia con la que lo presente, la duración que presente ese síntoma y el impacto funcional que pueda tener en la conducta del chico. Y si sumamos también entonces estos signos con todos estos cambios, y hay uno de ellos que es vital que pasa en los adolescentes, que es la mayor necesidad de autonomía. Por ejemplo, yo con un niño jugando en un dispositivo, le digo, ven, déjame ver qué tú estás haciendo. El niño de 6 años me va a pasar el celular, la tablet, porque no le importa. Ahora, cuando yo le hago esa pregunta a un adolescente, préstame tu teléfono para ver lo que tú estás haciendo, yo creo que ya aquí todos nos llegó la respuesta a la mente de lo que responde el adolescente. ¿Y para qué tú quieres? ¿Para qué tú quieres saber? ¿Para qué tú quieres mi teléfono para ver lo que yo estoy haciendo? Porque es precisamente en la adolescencia comienza esa necesidad de autonomía y buscar esa independencia del núcleo familiar. Pero ¿qué es una crisis de salud mental? Una crisis de salud mental la podemos definir fácil, como una situación donde el adolescente puede hacerse daño a sí mismo o a otros, acompañado de emociones externas y conductas fuera de control. Hay una pérdida total del control de las emociones del adolescente, puede haber un riesgo inminente y definitivamente aquí tenemos que actuar de forma inmediata. Aquí tenemos una intervención que debe de ser rápida. Pero, ¿qué puede desencadenar una crisis en salud mental en los adolescentes? Pérdidas, trauma, duelo por la muerte de un ser querido, abuso físico, sexual, cualquier tipo de abuso, presenciar violencia o accidentes graves, estrés académico, social, fracaso en las calificaciones, bajo rendimiento, exclusión de mi grupo de amigos, problemas familiares, divorcios, padres conflictivos, uso de sustancias, consumos de alcohol o drogas en estas etapas o diagnósticos ya previamente establecidos de salud mental en el adolescente. Pero aquí, si pudiéramos decir
¿cuál sería entonces el tema de la diapositiva o de la presentación? Las señales de alerta y qué sería lo que más comúnmente vemos y que me debe de hacer prender ese bombillito. Cambios en el estado de ánimo, una tristeza profunda, persistente, irritabilidad constante, es verdad, este vacío emocional y muchas veces a nosotros nos pasa, salimos de casa y acá yo siento como que se me quedó algo. Tengo la llave, tengo el teléfono, tengo la cartera. Yo no sé qué fue, más adelante yo me daré cuenta. Muchas veces pasa esa misma sensación con nosotros mismos por dentro. Es que yo siento que a mí me falta algo, pero yo no sé qué pudiera ser. Hay veces sí que yo puedo decir, me hace falta en hijos de padres separados pasar más tiempo con mi papá o con mi mamá, pero hay veces que ese vacío no se puede explicar. Hay una pérdida de interés de las actividades que el adolescente previamente disfrutaba y a esto pues se conoce como anedonia. Dejó de jugar fútbol, dejó de montar bicicletas, lo que se la pasa es trancado, usando el teléfono, no comparte con sus amiguitos. Aparecen mucho los problemas cognitivos, problemas de la concentración, problemas de memoria, disminuye esta capacidad para pensar y solucionar problemas. Y muchas veces esto tiende a confundirse con otros trastornos, como el TDAH. Es un TDAH, pero no necesariamente. Sucede este aislamiento social, este retiro del compartir con los familiares, con los amigos, y nos vamos aislando cada vez más. Y hay alteraciones físicas, en cambios en el patrón del sueño, cambios en el apetito. Ambos, tanto el sueño como el apetito, puede ser más sueño, más apetito, o menos sueño, menos apetito. No necesariamente es a baja, que él no come, él no duerme, puede ser lo contrario, él está comiendo de más y está durmiendo de más. ¿Qué pasa con estas señales? Que como no solamente nos estamos enfocando en el grupo etario de los adolescentes, las señales generalmente son las mismas, pero sí hay ciertas diferencias entre cómo lo expresan los chicos y las chicas. Las mujeres, generalmente, la depresión y la ansiedad tienden a manifestarse con internalización, dígase para adentro, tristeza, aislamiento, llanto. En el caso de los chicos, tienden a ser más externalizantes, dígase que yo saco más estos síntomas y por eso vemos más frecuente en los varones irritabilidad, agresividad, comportamiento de riesgos. En los adolescentes más tempranos, 10, 12 años, pues la sintomatología todavía puede parecerse un poquito a la de la edad infantil, y aquí pueden también presentarse muchos síntomas somáticos, dolores de cabeza, dolores de barriga, por ejemplo. Estas son señales de que puede haber algún trastorno de fondo, pero ¿qué señales graves nos indican a nosotros una crisis y que tenemos que buscar ayuda sí o sí? Y como dice ahí, requiere una acción inmediata y no minimizando su importancia. Y de eso voy a explicar un poquito más adelante el por qué. Dentro de estas señales, pues tenemos las ideaciones suicidas, donde el paciente puede directamente expresar que quiere morirse o lo puede hacer de forma indirecta, como que no tiene futuro, que siente que son una carga, dejan unas cartas, buscan en internet, ChatGPT, buscando métodos, investigando cómo pueden hacerlo, que no sea doloroso, que no haga esto. O sea, con la tecnología que tenemos hoy en día y el libre acceso a todo esto, pues tenemos que tener un poquito también de cuidado en esta parte. Autolesiones, que es esta conducta de cortarse, quemarse, golpearse o cualquier daño físico hacia mí mismo que pueda representar en alguna lesión, rascarme de forma compulsiva, arrancarme el pelo, golpear paredes. Y aquí hay algo que, ¿por qué quizás esto va aparte y no va junto con la ideación suicida? Porque cuando un adolescente generalmente se corta, pensamos de una vez que es que se quiere morir y no necesariamente. Hay veces que sí, hay veces que un simple cortecito, no era porque yo me quería morir, ya sí se cuenta como una ideación suicida e incluso un intento. Pero hay veces que estos cortes, estas lesiones no tienen esta intencionalidad suicida, sino tienen otra intención. Y ellos lo describen muchas veces. Cuando yo hago esto, me libero, me siento mejor, me calma un poquito las emociones.
También otra conducta que tenemos que tomar en cuenta es esta agresividad extrema, un aumento de la irritabilidad, frustración persistente, muchas discusiones constantes. Aparece mucho este lenguaje violento, obsceno, amenazas, ataques hacia otras personas. En esta parte, la cuarta parte, que serían los síntomas psicóticos, muchas veces, y gracias a Dios, en la etapa infanto-juvenil, no son tan frecuentes estos síntomas psicóticos, pero pueden aparecer. ¿Pero qué son estos síntomas psicóticos? Donde tenemos las alucinaciones, es cuando vemos cosas donde no hay nada que ver, escuchamos cosas cuando no hay un estímulo. Yo, por ejemplo, estoy solo acá y que yo escuche una voz detrás de mí, no hay un estímulo detrás de mí que me produzca esa voz. Entonces ahí es una alucinación que es distinto a una ilusión. Muchas veces nosotros durmiendo tenemos la famosa silla con la ropa que dejamos siempre para arreglar para el día después y dura una semana ahí. Entonces, por la oscuridad, yo me despierto, veo la silla y figuro una persona, pero hay un estímulo. Hay una silla con una pila de ropa que yo en el momento pensé que era una persona. Ah, no, es la ropa que está ahí. Esto es una diferenciación entre lo que es una alucinación y una ilusión. Aparecen también los delirios, que son estas creencias falsas. Me quieren matar, me están persiguiendo, por el teléfono me están espiando, tienen un complot en contra mía. Todos estos síntomas psicóticos deben de ser evaluados de forma inmediata, porque puede ser inducido incluso por sustancias u otras enfermedades a nivel neurológico que puedan desarrollar estos síntomas y lo que pensamos primero es hay un problema psiquiátrico. Vamos del psiquiatra, pero en las investigaciones podemos ir evaluando un poquito más. Esta parte del desprendimiento que generalmente se relaciona mucho con las ideaciones suicidas, yo comienzo a regalar las cosas que me gustan. ¿Por qué? No te preocupes por eso. Yo voy cerrando etapas, voy cerrando ciclos, voy dejando todo bien arregladito para cuando ya yo no esté. El rostro silencioso del sufrimiento del adolescente. ¿Y qué pasa con esto? Que muchos adolescentes, como vemos en la imagen, sufren solos, sufren en silencio, ocultan el dolor. Y aquí pasa mucho con lo que es la depresión enmascarada. Delante de la gente, una sonrisa, carcajadas, el hazme reír de las fiestas, pero a solas, pues la historia es completamente otra. Pero sí hay cambios sutiles que se pueden ir expresando. Y aquí es donde tenemos nosotros que observar y mostrar nuestra empatía. En los factores de riesgos, ya hablé de prácticamente todos, pero los voy a volver a mencionar, donde tenemos los conflictos familiares, entornos con violencia, negligencia, abuso de sustancias. ¿Y qué pasa con la negligencia? Que la negligencia es un tipo de abuso y generalmente no lo vemos de esta forma. La negligencia es, para poner un ejemplo práctico, que yo sé que mi hijo necesita recibir una terapia, pero yo no se la quiero dar. Yo no lo llevo. Cuando esta conducta empeora, vamos a donde el médico. ¿Qué pasó? ¿Y las terapias se están dando? No. ¿Por qué? Cri, cri. Esto es una negligencia, así también como la parte educativa. No, no estoy estudiando porque no, lo que quieras es otra cosa. No, hay cosas que el adolescente y el niño necesitan y nosotros debemos proveerlas. Falta de apoyo. Hay una mala red de apoyo, falta de soporte emocional, recursos limitados, la violencia y acoso. Recordar que violencia no es solamente golpes y malas palabras, la negligencia que ya también hablé, el acoso y el abuso escolar, el abuso sexual, la presión digital. También ya lo había comentado un poquito anteriormente, este uso excesivo y la comparación constante de fulanito tiene y yo no. Cosa que también pasa, qué bueno que me acordé ahora, cosa que también pasa en el desarrollo físico de los chicos y las chicas. Comienzan las hembritas, cuando comienzan a desarrollar, le comienzan a salir los senos, las nalguitas, ya la cadera se va formando y comienza comparándose. Pero es que fulanita tiene más seno que yo y los míos están chiquitos, los míos no crecen. Y en el varoncito, fulanito tiene tanto de brazo. Yo no le llego. Y comienzan estas comparaciones de la parte física, de que él creció, que yo no crecí. Y esto también genera una presión en los adolescentes. Y el impacto de la pandemia que todavía lo estamos viviendo. Este aislamiento, este cambio en las rutinas, cambios en los hábitos que al día de hoy todavía permanecen. Pero ¿cuál es el papel del entorno escolar y familiar de una comunicación abierta?
Un apoyo activo, comunicación honesta, reduce estos riesgos. Monitoreo efectivo. ¿Qué pasa con esto? Y lo pongo aquí, es un acompañamiento no invasivo, porque hay padres a veces que cuando una chica o un chico tiene estas conductas de lesiones, le ponen la habitación boca abajo y le reclaman, le pelean, le golpean cuando hacen este tipo de conductas y con esto no vamos a obtener ningún beneficio. Y los primeros detectores, profesores, directores, psicólogos escolar, conserjes, personal educativo. ¿Por qué? Porque es donde el adolescente pasa la mayor parte del día. Una tanda extendida, un adolescente se pasa prácticamente todo el día, papá y mamá trabajando. Muchos de estos chicos quizás después de una actividad extracurricular, juego pelota, juego voleibol, estudio inglés. Vengo llegando a la casa ya 6, 7 de la noche. Ya lo que me queda es un ratito, porque después los padres comienzan, duérmete temprano. Y ya de 7 a 9 ya el paciente tiene que estarse durmiendo a las 9 de la noche. Entonces pasa más tiempo en el plantel educativo. Y ya como el último capítulo, ¿cuándo y cómo buscar ayuda profesional? A modo así ya de resumen, cuando hay un riesgo inminente, amenazas de suicidios, autolesiones activas, requieren de una intervención inmediata. Y ahorita dije que le iba a hablar un poquito más adelante del por qué no minimizar estos síntomas, porque tendemos muchas veces a decir eso es chantaje, eso es para manipular, eso es, les queremos justificar, déjenos ese trabajo a nosotros, porque muchas veces los padres prefieren, eso es para llamar la atención. Y efectivamente es un llamado de atención. Necesariamente no que lo vaya a cometer en el momento, pero es un llamado de atención de que algo no va bien en sí mismo, de que hay algo dentro de estas emociones que no va bien y necesitan ayuda. Hay cambios bruscos con las conductas, hay un deterioro funcional en la parte académica, en la parte familiar, su funcionamiento diario y cuando aparezcan síntomas psiquiátricos como las alucinaciones, por ejemplo, que ya había comentado anteriormente. ¿Qué contamos nosotros en nuestro país? Los servicios de psicólogos de distintos tipos de especialidades de los psicólogos, psicólogos clínicos, terapeuta cognitivo-conductual, terapeuta familiar e intervenciones para poder contener al adolescente quizás en esta fase aguda. Busca de la ayuda de psiquiatras. Generalmente, cuando el chico está en estas situaciones, es muy probable de que amerite un tratamiento farmacológico. También debe de involucrarse. ¿Qué pasa aquí también? Que tenemos los servicios de urgencias y emergencias en los centros de salud que están abiertos 24/7. Lamentablemente, no en todos se puede contar con el servicio de un psiquiatra en la institución, pero sí se brindan las medidas de soportes básicos para evitar un posible intento o evitar complicaciones de algo que ya se haya hecho programas escolares y por eso es que comentaba al principio que aplaudo esas iniciativas porque aquí deben de hacerse servicios de orientación, apoyo emocional y prevención integrados en los entornos educativos y esa es la manera en la que como docentes, directores y psicólogos educativos pues podemos mantenernos actualizados y tener en mente tener todos esos tips para vigilar o estar pendiente cuando uno de nuestros chicos presente una de estas condiciones. Cómo actuar y lo vital y lo primero es mantener la calma. Primero tengo que respirar yo y estar tranquilo yo para poder ir a socorrer a un adolescente que esté ante algún tipo de riesgo. Número dos, lamentablemente no dejar solo. No podemos dejar solo un chico que en la escuela haya hecho un comentario de que se quiere suicidar y que se vaya solo a casa. Tenemos que retenerlo, si tenemos que llamar al 911, si tenemos que llamar a los padres que vengan a buscarlo, pero no podemos dejar a ese adolescente solo. Y finalmente involucrar la red, la familia, los profesionales, el apoyo, la misma escuela para poder contener a este chico. Finalmente, todos somos claves. Tenemos que tratar de reconocer y actuar estos síntomas, crear espacios seguros cuando identifiquemos a alguien o alguno de estos chicos con uno de estos síntomas y saber que buscar ayuda no es signo, como decimos, de debilidad. Al contrario, es una forma de yo cuidarme y proteger mi entorno. Y finalmente, una invitación a tanto profesores, psicólogos, directores, personal educativo ustedes desempeñan un papel fundamental en cuanto a la detección y apoyo de los adolescentes en riesgo. Por lo mismo que comenté, muchas veces es donde pasan más tiempo.
Entonces, les invito a que puedan tener esta capacidad de observación, de empatía y de una respuesta oportuna, porque esto puede marcar una diferencia entre salvar la vida del paciente o la muerte de este jovencito también. Y traté de ser lo más claro y que pudiera el mensaje llegar. Muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues entiendo que ya los moderadores irían a controlar esta parte. Sí, excelente como siempre la participación del doctor Moscoso. Y en nombre del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del CECAPSI y del Distrito Educativo 08-05 de la Regional 08 del Ministerio de Educación, agradecemos profundamente al doctor Albert Moscoso por compartir con nosotros su tiempo y sus conocimientos y a cada uno de ustedes por su activa participación en esta segunda entrega de la jornada sobre salud mental 2025. Les recordamos que esta jornada continuará los días 24 y 31 de octubre en este mismo horario y por esta misma plataforma. Les estaremos esperando con el mismo entusiasmo para seguir fortaleciendo juntos la salud mental en nuestro entorno educativo. Muchísimas gracias. De inmediato damos inicio a un segmento de preguntas y respuestas con el fin de aclarar cualquier duda que haya surgido. Los que tengan preguntas pueden hacerlo de dos maneras. Primero, activando la mano virtual y le daremos la palabra en orden. Y los que por algún motivo no puedan activar sus micrófonos, pueden hacerlo a través del chat y nuestro equipo las leerá en orden y responderemos tantas como el tiempo nos permita. Quien tenga una pregunta, a favor levantar la mano. Ingrid, buenos días para todos los participantes. Antes de dar paso a la sección de preguntas, creo que el director, me comentó la técnico, está también conectado. No sé si permanece, si él quiere decir algunas palabras, vamos a darle la oportunidad en este momento. Perfecto, adelante. Y muy buenos días. Voy a sacar un momentito que estoy aquí en una reunión, escuchándole a usted y en una reunión. Esto de educación siempre es así. O sea, nosotros estamos en múltiples cosas, pero me place saludarle y saber que estamos en estos avatares y comentarle que dentro de lo que es la salud mental, nosotros estamos prestos ya dentro de menos de un mes a aperturar lo que es el CAPEN para contribuir con nuestros docentes, alumnos y familia. Este es un esfuerzo mancomunado de todos, preservar la salud mental. Aquí desde el distrito siempre vamos a estar prestos para lo que ustedes entiendan que nosotros podamos servirle. No escatimen, pidan y aquí en la medida de lo posible nosotros estaremos viabilizando y le estaremos ayudando en pos de que nuestra población, nuestra sociedad pueda, ¿verdad?, tener una salud mental buena, positiva. Reciban un fraternal saludo desde aquí, desde el distrito 0805, en la persona de mi equipo, en la mía propia. Un placer, por aquí le escucho. Muchísimas gracias por sus palabras. Ahora sí, iniciamos el espacio de preguntas y respuestas. Quien tenga una pregunta o un comentario, favor levantar la mano. Ingrid, disculpa, si veo una pregunta de Edgar que pregunta que dónde ofrezco los servicios, pues precisamente acá en el Centro de Capacitaciones para Ciegos de CAPSI estoy ofreciendo mis servicios que pudieran también precisar por allá de cualquier consulta. Sí, también en el chat veo una pregunta, entiendo que es una pregunta. Dice, un niño de 5 años que está agresivo en las últimas 3 semanas, que en su informe psicológico solo tiene trastorno del habla por su hipoacusia. ¿Se puede llevar al psiquiatra para ser evaluado? Es un niño que cuando hace algo mal y se le corrige, se ríe. Sí, definitivamente. Y hay algo que debemos también
saber, un niño con problemas de cualquiera de los sentidos, la visión, la audición, el habla, generalmente se le dificulta poder comunicarse de la forma que desea. Entonces, muchas veces la forma en la que reacciona ante esta dificultad, a veces es la agresividad. Pero sí, sí es un niño que puede y debería ser evaluado por psiquiatría porque necesariamente no solamente es problemas de hipoacusia, puede haber algún otro detonante de esta irritabilidad y debemos sí de evaluarla. Perfecto, gracias por su respuesta, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Levanten la mano, un comentario. Puede ser en el chat o levantando las manos. Bueno, si no hay más preguntas, damos paso al licenciado Sergio Almonte, quien tiene a su cargo las palabras de clausura de este segundo encuentro de la jornada. Adelante. Bien, reiterado los buenos días ya casi en horas de la tarde a los que nos han acompañado en la jornada de hoy de salud mental del distrito 0805 y todos los que se han aglutinado en este chat para escuchar esta magistral y extraordinaria ponencia del doctor Albert Moscoso. No cabe duda que el doctor Albert Moscoso fluye, es extraordinario interactuando y definitivamente el doctor Moscoso se deja entender. Nosotros con este tipo de jornada lo que quisiéramos es que las instituciones, el Estado Dominicano, los que tienen que desempeñar sus responsabilidades, pues la desempeñen. Puesto que como hemos tratado en la mañana de hoy, aspectos tan importantes como la interacción social de los adolescentes y otros aspectos que influyen en la formación de la personalidad, no cabe duda que aparte del Estado, aparte del sistema educativo dominicano, tienen una gran responsabilidad los padres, los que realmente son los progenitores de los hijos. Un psicólogo, un terapeuta familiar te puede dar muy buen trato a tu hijo, te puede ayudar en muchas cosas, un psiquiatra, pero en definitiva, en este mundo de inteligencia artificial hay que seguir, hay que darle seguimiento a los muchachos para definitivamente no confrontar problemas ni llorar lágrimas de sangre en el futuro. Y eso es lo que está realmente haciendo en la práctica, con hechos, con prueba, el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos. Definitivamente estamos en una jornada estelar, en un país donde la salud mental definitivamente no se le atiende como tiene que atenderse. Ya finalmente quiero que se me permita, con la anuencia, con la venia de la sala, saludar a la licenciada Ingrid Bae y felicitarla por su trabajo extraordinario de introducción como maestra de ceremonia. Tremenda adquisición del Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento. Seguimos en contacto.